Shalom, saludos a todos los hermanos presentes y también a los que nos están escuchando en YouTube. Lo menciono en presente porque doy por sentado que va a estar subido ya próximamente este video a YouTube y muchas centenares y miles de personas nos estarán escuchando. Hoy vamos a presentar la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada, que tiene que ver con las diferencias principales, porque hay muchas, pero las diferencias principales que hay entre el rollo de Isaías, de Qumran, o sea, del Mar Muerto, como le llaman también, y el texto masorético tradicional. La mayoría de las diferencias son mínimas. Son cuestiones de deletreo de una palabra que se la deletrea un poco diferente. En algunos casos falta una letrita de una palabra y cosas así. Y algunas diferencias, una diferencia importante es que al texto masorético parece que le añadieron ciertas palabras en ciertos textos, ciertos versos. Y vamos a tratar hoy algo de eso. ¿Y cuál es la importancia de este tema, de este estudio? Bueno, la importancia es que podamos determinar o estar un poquito más, digamos, informados de que hay versiones de las escrituras, traducciones de las escrituras que son más fieles que otras, son más valiosas, porque esas versiones de las escrituras han integrado en su traducción precisamente las diferencias que hay entre el texto de Qumran, de Isaías, y el texto masorético. Son variantes, eso es lo que llaman variantes. ¿Okay? Variantes quiere decir pues que varía, que el texto masorético en hebreo tiene ciertas palabras en algunos casos, y el texto del mismo libro Isaías, de Qumran, tiene otra palabra distinta en ese punto específico, ¿verdad? Hay más de 30 diferencias, pero yo he elegido 22 solamente, porque son las que hemos integrado a la traducción de la VIN, lo que llaman generalmente la VIN, ¿verdad? La versión israelita nazarena. Y también en otra versión nuestra, que es la Reina Valera restaurada, pero esa no se ha publicado todavía. Aunque la VIN no es la única que ha introducido esas variantes. Algunas de esas variantes han sido introducidas también en las traducciones de otras versiones, de otras Biblias en inglés, mayormente, y algunas en español, muy pocas. Muy pocas versiones españolas han introducido las variantes de Yesayahu o de Isaías. Bueno, pues hoy vamos a ver la segunda parte del tema. Espero que podamos terminarlo hoy. Y después del tema de hoy, podríamos abrir la sesión para discusión, o aportaciones de otros hermanos presentes o para preguntas. Y después de esto, pues lo subimos a YouTube. Entonces vamos a mostrar el documento en la pantalla para comenzar. Habíamos llegado hasta el punto 11, ¿verdad? Este fue el último pasafito que leímos. Que Qumran, o sea, el rollo de Isaías que se halló en Qumran, más de 200 años antes del Mesías, y por lo tanto más de 4 siglos, 3 o 4 siglos, más antiguo que el texto masorético, y ahí es donde radica su importancia, en parte por eso, mucho más antiguo. Por lo tanto, ese es el texto que leyeron el Mesías y a Joshua, los apóstoles. Ese era el texto que tenían en las sinagogas en el siglo I. ¿Ves? Cuando el texto masorético todavía no se había cristalizado, no había tomado forma, y ni siquiera le habían puesto los nikudot, ¿no? Los puntos vocálicos. Así que hoy pasamos al punto 12. Son 22 diferencias que hemos integrado a la versión israelita nazarena, y ahora vamos a tomar las últimas 11. Entonces, la que tenemos hoy a la vista es Isaías 48:14. Dice así, la Reina Valera 1909, según noto acá. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas?
Jehová lo amó, el cual ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo en los caldeos. Ahí pusimos Jehová porque eso es lo que dice la Biblia, la Reina Valera. En el Qumran no dice Jehová, dice Yod-He-Waw-He, que se lee Yahweh, pero ese es otro tema. Ahora, la diferencia aquí es interesante, porque en el texto masorético tiene un imperativo, juntaos, júntense, es un imperativo, una invitación, y oigan, oídes, como se dice en España, oídes, oigan, júntense y oigan. Sin embargo, en el texto masorético no lo tienen imperativo, lo tienen futuro. Ustedes se reunirán, dice, y todos escucharán. ¿Quién entre ustedes predijo estas cosas? Es un desafío de Yahweh para esta gente. Mi amado hará mi voluntad contra Babel y con su brazo contra Casdim. Eso es lo que dice Qumran. Y eso es más o menos lo que dice Lavín también. No siempre concuerda exactamente en todas las palabras, ¿verdad? A veces hacemos traducción literal y Lavín no es una versión literal, es una versión un poco más libre, ¿no? Más bien dinámica. Lo interesante aquí es que se presenta esto como una profecía, mientras que Reina Valera, basada en el texto masorético, lo presenta como una invitación o un desafío. Ustedes se reunirán y todos y escucharán. Y entonces el desafío viene en la pregunta, ¿quién entre ustedes predijo estas cosas? Hablando Yahweh aquí. Y dice, mi amado hará mi voluntad contra Babel y con su brazo contra Casdim. ¿Quién es mi amado en este caso? No se refiere al Mesías. Vamos a ver una notita que tenemos por aquí. En 48:14, Qumran tiene una lectura diferente al masorético. Los dos imperativos del masorético, Hikabetsu, Hul Lehem, Weshamau, júntense todos ustedes y oigan, están diferentes en Qumran, en tiempo futuro. No tenemos acá en hebreo, pero quizá olvidé, debía haberlo puesto en una versión revisada que hagamos de este documento más tarde. Quiero poner todas las frases esas en hebreo también, pero se traduce en futuro, se juntarán todos ustedes y oirán. Y esto refleja así también en la versión Septuaginta. Aquí está lo interesante, que según el texto masorético, la diferencia está, o el problema está, o el error está en el texto masorético. Porque fíjense que la Septuaginta se escribió, se hizo, se produjo, se tradujo en la versión griega Septuaginta alrededor de 200 años antes del Mesías. Y por lo tanto, prácticamente 400 o más años antes del texto masorético. La Septuaginta griega, ¿y de dónde tradujo la Septuaginta de esa manera? Para poner esos verbos en futuro. Obviamente, de un documento, sino el mismo, similar a el texto del rollo de Isaías de Qumran. En otras palabras, la Septuaginta griega, la manera de traducir aquí esto en futuro en vez de imperativo, confirma la autenticidad del rollo de Isaías en Qumran, hallado en Qumran. Qumran ya lo explicamos, ¿verdad? Es un lugar allí cerca del Mar Muerto donde hubo una comunidad por muchos años de los esenios, que eran judíos muy, muy estrictos, observantes de la Torá, y produjeron muchas copias de manuscritos antiquísimos, y entre ellos un montón de copias de Yeshayahu, creo que más de 10 copias del libro de Yeshayahu, unas medio rotas y otras enteras, y muy, muy bien conservadas. Entonces, lo que muestra este verso es que el texto de Isaías es auténtico, en ese verso, al menos, en contra del texto masorético, porque 200 años antes del Mesías se traduce Isaías, entre otros libros, pero estamos hablando de Isaías ahora, de Isaías,
se traduce al griego y concuerda el griego perfectamente con este manuscrito que hallaron muchos siglos después de Isaías en hebreo. Eso es importante, hermanos. Eso es importante. Pero no es lo único. Vamos a Isaías 53:9, el punto 13 de lo que tenemos acá. Y dispúsose con los impíos su sepultura. Es una profecía. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Eso es lo que dice el texto masorético y lo traduce Reina Valera de 1909 de esa manera. Entonces, todos los cristianos están de acuerdo. Y autores, algunos autores que incluso no son cristianos, pero conocen bien el hebreo y la cultura hebrea y todo eso, saben que eso de una manera o de otra se refiere al Mesías. Incluso los esenios esperaban dos Mashiach, dos Mesías. Y a uno lo llamaban, bueno, tenían varios nombres distintos, ¿verdad? Pero a uno se lo consideraba como el Mashiach ben Yosef y al otro como el Mashiach ben David. Y se entendía que Mashiach ben Yosef habría de morir por Israel, por su pueblo, mientras que Mashiach ben David sería el que llegaría en el futuro a reinar sobre su pueblo de Israel, sobre el pueblo de Israel. Pero aquí hay una traducción defectuosa en Reina Valera y se basa en el texto masorético, porque el texto masorético es defectuoso en ese punto. Miren cómo dice el mismo texto en el rollo de Isaías de Qumran. Dice, dispusieron con los impíos su sepultura, con el rico, no con los ricos, como dice el texto masorético, en plural. En Isaías de Qumran está en singular. Con el rico su tumba, no su muerte, como traduce equivocadamente, como tiene equivocadamente el texto masorético, sino su tumba, aunque no había hecho ninguna injusticia, ni había hablado falsedad. Interesante que aquí en 200 años más, siempre se dice 200 por redondear, ¿verdad? Pero más de 200 años antes del Mashiach se escribe esta profecía y se dice que ese que habría de venir, que los esenios lo consideraban como el Mashiach ben Yosef, sería muerto, sería ejecutado, que dispondrían su sepultura con los impíos, pero que con el rico, o un rico, también se puede traducir un rico, fue en su muerte, y eso se cumplió perfecta y totalmente en el caso de Yahoshua, cuando fue sepultado en la tumba de un hombre rico llamado Joseph o José de Arimatea. ¿Ok? Cumplimiento perfecto de esto. La cosa es que este texto de Qumran es más específico, más claro, más sencillo cuando dice con el rico, en vez de decir con los ricos. Además dice que fue en su tumba. Allá en el texto masorético dice en su muerte. Por cierto, también está mal traducido, porque el texto masorético en hebreo dice en sus muertes, en plural. Pero como eso como que no concuerda, los traductores lo ponen en singular, en su muerte. Pero Yeshayahu habla de la tumba. O sea que lo que no es una muerte así simplemente que murió, sino que fue sepultado en la tumba que le pertenecía a un hombre rico. Y todo el que ha leído los escritos apostólicos, ¿verdad? Especialmente Mateo, y los demás, saben que ese fue José de Arimatea, ¿no? Joseph de Arimatea, que cumplió esa profecía, porque él se ofreció para que enterraran el cadáver de Yahoshua una vez que lo ejecutaron en el madero, para que lo enterraran en la tumba de José de Arimatea, o sea, la tumba que él había preparado, la tumba que él había hecho cavar en la roca, según la costumbre del tiempo, para cuando él muriera, o para su familia también, ¿verdad? Cuando muriera.
Este es un pasaje iluminador tomado de el rollo de Isaías de Qumran. Tenemos una nota aquí. Es sorprendente que la Biblia textual, una Biblia muy famosa en español ahora, no hiciera como la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia, una traducción católica de la Biblia, y que adoptara la lectura de Qumran en 53:9, que tiene Bomató en su tumba, en lugar de Bemotau, que literalmente significa en sus muertes. Bemotau es error, es un error. Primero porque está en plural, y segundo porque no es específico, en su muerte. No, el texto de Isaías dice más específicamente en su tumba, en la tumba de un hombre rico. ¿Ok? Además, aquí tenemos un ejemplo de un plural con sentido singular, porque casi todos traducen el texto masorético en su muerte, cuando el hebreo dice en sus muertes, pero está bien en ese sentido, porque es un plural con sentido singular. Uno solamente tiene que notar el paralelismo que en esta línea para favorecer la lectura de Qumran, de Yeshayahu de Qumran, que dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con un rico fue en su tumba. También es lamentable que las versiones tradicionales viertan esa frase, et ashir, como con los ricos, cuando aún en el mismo texto masorético ese sustantivo está en singular. No dice con los ricos, dice ashir, aún en el texto masorético. En algunos copias del texto masorético. Porque ese es otro problema que la gente no sabe, mucha gente no sabe. El texto masorético no es un solo texto. Hay varias versiones distintas del texto masorético, ¿ok? Y varían algunas en palabras. Y este es uno de esos casos. El cumplimiento de esta profecía con el rico José de Arimatea confirma que la traducción con un rico es la correcta, o con el rico, que también es correcta. ¿Okay? Entonces, el punto 14 es Yesaya 53:10. A ver qué dice. Con todo eso, Yod-Heh-Vab-Heh, que debe ser Yahweh, quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Texto masorético, Reina Valera del 1909, solo que yo le cambié el Jehová por YHVH, que es lo correcto, según dice el texto masorético. Ahora, miren lo que dice el Qumran. Yahweh escogió quebrantarlo por padecimientos. Cuando ponga su vida como ofrenda por la culpa, podrá haber descendencia y tener una vida larga, y por su medio prosperará el propósito de Yahweh. La última palabra en la primera línea de 53:10 dice literalmente en el masorético Jejeli. Aquí está en hebreo. Y acá ven la transliteración. Jejeli, sin ninguna wow conectiva con las siguientes palabras. Pero Jejeli significa lo hizo enfermar. En Qumran, el Qumran evade la difícil lectura del masorético por medio de asumir la palabra herido, Yehalelehu, en lugar de traspasados, de Isaías 53:5. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. En 53:10, Qumran conecta la palabra para herido con las palabras precedentes por medio de una wow. Dice, y él lo ha herido, es como dice el texto masorético, perdón, el texto de Qumran. Pero hay poca semejanza entre el hebreo Jejeli y Yehalelehu. Uno pudiera retener las consonantes del masorético por medio de leerlas con la preposición be o va, en este caso, como forma nominal, bajalí, aplastarlo con sufrimientos. El traductor Piper lo vierte así, aunque rechaza el equivalente hebreo. Esas son notitas que, tratando de comparar, ¿verdad? No solamente las diferencias de traducción entre
o de vocabulario entre el texto de Isaías de Qumran y el de Masorético, sino también de diferencias de opiniones de algunos expertos en hebreo, ¿verdad? Traductores bíblicos, como este que menciona aquí en esta línea, Piper. Ok. Punto 15. Isaías 53, 11. Dice el texto masorético, se reproduce en Reina Valera de 1909, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. ¿Ok? Ese texto en esencia está bien, dice, habla correctamente, pero hay un problema. Del trabajo de su alma verá. ¿Qué verá? ¿Ve? No tiene un objeto. Ese verbo verá no tiene objeto directo. No se dice qué es lo que verá. Así que el texto masorético ahí es oscuro. No da luz sobre de qué está hablando. Precisamente la palabra luz es la clave. Vamos a ver ahora el texto de Isaías en Qumran, como dice: por su angustia, hablando del Mashiach, verá la luz y quedará satisfecho. Por su devoción, mi siervo justo justificará a muchos. El castigo de ellos es lo que él llevará. Así lo traduce la DIN, basada en el rollo de Qumran. Entonces, aquí tenemos una notita que aclara. El verbo yireh, verlo acá, transliterado aquí. El verbo hebreo yireh significa verá en Isaías 53, 11. Del masorético no tiene objeto directo. Ese es el error, ese es el problema. O sea, no dice qué es lo que verá. En Qumran sí tiene el objeto directo or. Y dice iré or, verá luz o verá la luz. Eso quiere decir que resucitará, hermanos. Eso es lo interesante. Por eso la Biblia de Jerusalén dice: por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Esa buena traducción también. Okay. Un factor interesante es que esta lectura se encuentra en dos rollos del mar muerto de Isaías, en uno que se llama 1Q Isa y 1Is-A, y uno que es, 1Q-Is-B. O sea, son dos rollos distintos, pero de los mismos que encontraron en Qumran. Y eso es importante porque eso testifica que esa es la lectura correcta, porque no es un solo testigo, sino dos testigos, dos rollos distintos que dicen verá la luz. ¿Ok? Siendo que el 1Q-Is-B es independiente del 1Q-Is-A. Eso es como los científicos clasifican esos rollos. El uso de, mira, aquí se me quedó un off en inglés porque estas notas están en inglés originalmente. Or, luz, es atestiguado por dos rollos diferentes y difícilmente puede ser considerado como una mera simplificación de un texto oscuro. O sea, ese es un indicio científicamente aceptado de que el texto de Isaías en Qumran o de Qumran es el correcto, es el más cercano a la verdad, a lo original, a lo que decían los rollos estos originales, que después fueron modificándolos los masoretas, o los escribas, mejor dicho. Masoretas fueron los que le pusieron vocales al texto hebreo, ¿verdad? Por eso le llaman el texto hebreo masorético. Pero antes de los masoretas, pues eran los escribas los que copiaban las escrituras, se hacían copias de copias de copias, y ahí era donde se introducían errores. Isaías 55, 1 dice: a todos sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahí lo que yo subrayo es donde está la diferencia. Mire, aquí dice venid, comprad. Texto masorético, Reina Valera 1909. Vamos a ver ahora el texto de Qumran. Hey, dice: todos los sedientos, vengan a las aguas, aun si no tienen dinero, vengan,
compren alimento y coman. Y vengan, compren alimentos sin dinero, vino, leche y leche sin costo. Ahí sí dice la BIN basada en el rollo de Qumran. No es una diferencia muy importante. No es que haga diferencia en textos teológicos, en el sentido teológico ni nada de eso. Es una diferencia que indica un texto más completo. Como que al texto masorético le quitaron una palabra que quizás no hacía falta, quizás por eso la quitaron, no pensan que no hacía falta, se está repitiendo la palabra vengan, pero sí, la repetición de una palabra tiene sentido. En la repetición está el énfasis. Cuando dice vengan, vengan, eso es más enfático que decir vengan solamente. Y dice vengan, vengan, compren alimentos. Es una invitación apresurada. Ese es el sentido interesante que tiene el texto de Qumran, que no lo tiene el texto masorético. ¿Okay? Qumran no solo testifica de inserciones que se hicieron en el texto masorético, sino también de eliminaciones u omisiones. Este es un caso de omisión, en que en el texto masorético se omite una vez la palabra vengan, que en el de Qumran se repite 2 veces. ¿Okay? Y vengan, vengan, compren. Sin estas 3 palabras, el texto simplemente lee vengan, compren sin dinero y concluye sin precio, vino y leche. O sea que el texto, como está redactado en el Isaías de Qumran, es más enfático en este verso. Más enfático, más presuroso, o sea, como el que está invitando, como que tiene más prisa de que suceda lo que está invitando a hacer. Porque para eso es la repetición, para dar énfasis, para dar premura, para mostrar apuro. ¿Ok? Rosenblum, que es un gran erudito hebraico, o sea, de hebreo, está en favor de que hubo en el masorético una omisión o eliminación cuando afirmó lo siguiente: la lectura del TM, o sea, el texto masorético, es difícil y el verbo hace sentido, el verso hace sentido como lo tiene el manuscrito de Qumran, o sea, el de Qumran. Perdón. En este caso, muchas versiones españolas consultadas incluyen la lectura más completa del Qumran. Yo consulté varias y sí, hay varias versiones que incluyen esa repetición, que es interesante la repetición. Y por eso se incluye también en la Biblia. Isaías 59:13. ¿Okay? A ver, ¿cómo dice la Reina Valera basada en el texto masorético? El prevaricar y mentir contra Yahvé. El YHVH lo añadí yo, para no poner la palabra Jehová ahí, que es equivocada. El hebreo no dice Jehová, dice YHVH. O sea, en hebreo dice Yod, He, Wow, He, que es lo que puse acá. Y tornar en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, etcétera. Dice el texto masorético. Y Reina Valera en el texto de Qumran dice rebelión, infidelidad a Yahweh y apartarnos de nuestro Elohim, hablando traición y revuelta. Esto es una reprensión para Israel, murmurando mentiras en nuestro corazón. Porque esto es una reprensión del profeta. Y Qumran lo tiene diferente. Y ahí se puede ver la diferencia. Quizás no es tan... O sea, no siempre estas diferencias son de gran importancia, pero son diferencias. Y la diferencia lo que implica es que el texto más antiguo es el más correcto. Por eso las traducciones modernas hacen bien en incluir esas diferencias del texto Yeshayahu de Qumran. Y algunas lo han hecho, algunas incluso traducciones cristianas, muy pocas. Pero la BIN, que es una de las que nuestra preferida, ¿verdad?
Lo ha hecho con bastante, digamos, en bastantes pasajes, por lo menos 22. La omisión por parte de Qumran de la palabra joró, concebir, del masorético, en la última línea de este verso, presenta una lectura más simple, por lo que debe ser la original. En este caso, la BIM 2019 sigue al masorético por alguna razón que después discutiríamos. De las versiones consultadas, solo la Jerusalem Bible adopta la lectura de Qumran, hablando traición y revuelta, murmurando mentiras en nuestro corazón. De ahí la bien conocida expresión de expresar de corazón palabras de falsedad. Ok. Lo que quería explicar respecto a por qué la BIM sigue en este verso al texto masorético y no al Isayahu de Qumran es que sí se está haciendo la corrección, pero es posterior. O sea, ya estaba publicada la BIM cuando hicimos algunas de estas correcciones. La mayoría sí ya estaban hechas, pero esta es una de las que falta por hacer. Pero va a estar próximamente en la próxima edición de la BIM, ¿no? De la versión israelita nazarena, va a estar también esta diferencia incluida de acuerdo al texto de Qumran, de Isayahu, y no de acuerdo al texto masorético. Bueno, quiere decir que la BIM es una versión que está todavía en proceso, hermano. La última revisión se hizo en 2018, ya terminando 2019, y se publicó en 2019. Y ya estaba hecha. No, hay ciertos cambios que no se pudieron hacer, pero se van a hacer en el futuro. Poco a poco, hay un proceso lento. Ok, Isaías 60, 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Recuerdos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Texto masorético reflejado en Reina Valera 1909 y otras revisiones de la Reina Valera también. A ver cuál es la diferencia aquí. Y tu pueblo, perdón, todos ellos justos poseerán la tierra para siempre. Ellos son el vástago que Yahweh plantó, obra de mis manos en la que me glorío. Ok. Una diferencia aquí que no explico mucho en la nota es que esta palabra de mi plantío en hebreo es correcto y es usual traducirlo el plantío de Yahweh. Por eso la bien dice el vástago que Yahweh plantó, porque literalmente eso significa el vástago del plantío de Yahweh, que es lo mismo que decir que el vástago que Yahweh plantó, y se está refiriendo también al Mesías futuro. El asunto es que esa yod final en la palabra de mi plantío, en realidad significa plantío de Yahweh. Y eso es reconocido por muchos traductores, incluso cristianos, y más todavía por judíos. Aunque los judíos no usan el nombre de Yahweh, pero lo ponen Adonai, dando a entender que sí, ahí tiene que ir el nombre sagrado. Y otras versiones, pues no sé por qué, pues no hicieron esa diferencia. Dice ahí en la lectura, en la segunda pareja de este verso, surge la pregunta de si la lectura Ketiv o la Kere del masorético para decir de mi plantío pareciera ser lo original, pues está apoyada por versiones antiguas y debe traducirse renuevo de mi plantío, la obra de mis manos. Pero la lectura Ketiv, ahora explicamos la diferencia de Ketiv y Kere. La lectura Ketiv debe traducirse la rama de su plantío, la obra de sus manos. Es bastante evidente que la lectura Ketiv no es la original. Sin embargo, Qumran parece venir en apoyo del Ketiv al insertar el nombre de Yahweh y al cambiar el sustantivo para plantío por un verbo, de modo que lee la rama que Yahweh plantó. Y luego continúa con el sujeto en primera persona, la obra de mis manos. Entonces, el gran hebraísta Kittel Kale sugiere esto como una lectura probable y la Jerusalem Bible la ha adoptado. La lectura que del masorético es la más simple.
pero no necesariamente la original. ¿Okay? Ya que en el hebreo es frecuente ese cambio de la tercera persona a la primera persona, como se muestra en el texto, en este verso de Qumran. Hay que aclarar aquí esto que hemos dicho sobre esas palabras, ketiv y quereo querí. Algunos dicen querí, ketiv y querí. ¿Qué quiere decir eso? Ok, esas son notas que pusieron los masoretas en el margen del libro, de los rollos que ellos copiaron. Ketiv quiere decir escrito y querí quiere decir leído. ¿Ok? Esa es una manera así como medio enigmática de los masoretas de decir, en este texto, esta palabra está escrita así, pero debe leerse de esta otra manera. Y esa otra manera la ponen en el margen. Ese es el querí. ¿Ok? Eso es importante. Ketiv quiere decir está escrito. Quereo, querí quiere decir léase. Escrito, léase. Claro, eso es una sola palabra. Ellos ponen escrito así, léase así. Y eso es interesante. Eso quiere decir que los mismos masoretas reconocieron que ciertas palabras en el texto hebreo que ellos tenían delante estaban mal. Y yo he visto ejemplos de eso en nuestras clases de hebreo. Entonces ellos añadían esa notita. Está escrito así, pero debe leerse asá, de esta otra manera. Y entonces el texto de Qumran confirma que la lectura correcta es la del querí. O sea, la que tiene el texto de Yeshayahu de Qumran es la que más tarde los masoretas dijeron que así es como debe leerse tal palabra, ¿no? En este caso y en muchos otros casos, este no es el único. Esa es la importancia de entender ese concepto de ketiv querí o ketiv queré. ¿Okay? Y eso se ve muchas veces, no miles de veces, pero sí muchas veces. Palabras en el texto masorético que están mal, gramaticalmente son incorrectas. Y cuando vemos el texto de Isaías, las tiene bien. Entonces, esa es la importancia de, entre otras cosas, de estos rollos antiguos de Yeshayahu, que tiene un hebreo más correcto. La desgracia de esos rollos, o sea, el problema con esos rollos antiguos es que algunos están rotos. El más completo que hay, pues, contiene Isaías totalmente, todo el libro de Isaías. Otros contienen solamente partes, porque se perdieron partes. Otros están completos, pero tienen muchos huecos, ¿verdad? Porque el rollo de pergamino, miles de años, se quiebran, se rompen. Entonces, donde se forma una rotura, pues el texto que había ahí, pues no se sabe qué es lo que decía. Pero como hay otras copias, más de 10, en otras copias aparece esa palabra que estaba en el hueco, donde surgió ese hueco, ¿no? En el manuscrito. Esa es una cuestión interesante, la cuestión de estos manuscritos en pieles, más tarde en papiros. Y eso, próximamente voy a estar tratando otra vez con el rollo del Mar Muerto, pero es que estoy preparando ya una una edición de Yeshayahu, claro, con ayuda de traductores expertos que ya han hecho una traducción al inglés. Y yo la pongo en español, pero aún al traducir del inglés al español hay que modificarle cosas que en inglés no están muy correctas. ¿Ves? Y la hemos pulido, en otras palabras, muy pulida, esa versión de Isaías de Qumran, no el texto masorético. Y cuando entremos a ese tema, que posiblemente lo grabemos también para el público, vamos a ver cómo la lectura de ese texto hebreo antiguo de Yeshayahu que usaban los qumranitas, los esenios, como que trae más luz al entendimiento de las profecías de Yeshayahu, de Isaías. ¿Ok? Pero eso es para el futuro, todavía no ha terminado esa obra. Estamos ya llegando al final de esta parte. Isaías 62:1, parte B. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén
no he de parar hasta que salga como resplandor su justicia y su salud se encienda como una antorcha. Texto masorético, Yesayahu 1900, perdón, Reina Valera 1909. ¿Cuál es la diferencia? El problema es que eso de su justicia y su salud es indefinido, pero ya es un problema del español, ¿verdad? Mira cómo dice en el Qumran, traduciéndolo literalmente. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no he de cesar, hasta que salga como resplandor la justicia de ella, y la salvación de ella se encienda como una antorcha. Eso hace una diferencia. Porque el su pudiera entenderse como de una persona o de Yahweh mismo, ¿verdad? Es indefinido ese su. Pero en el Qumran dice clarito de ella. ¿Y quién es ella? Sion, la ciudad. Jerusalén, la ciudad. Entonces la traducción es más clara, puesta de esta manera. La pareja en este verso, según el masorético, tiene solamente un predicado, aunque tiene dos sujetos. Y esto es una cuestión gramatical quizá compleja para muchos de ustedes, pero bueno, la tocamos porque es importante también. Uno masculino, que es justicia, en hebreo. En español la palabra justicia es femenina, pero en hebreo es masculina. El otro es femenino, salvación. Ahí es femenina, tanto en español como en hebreo, la palabra salvación, que se dice Yeshua. No Yeshua, algunos cometen el error de decir que Yeshua lo traduce como salvación. No, salvación se dice Yeshua y tiene una G al final, una H. Yeshua no tiene G al final, por lo tanto Yeshua es masculina la palabra y Yeshua es femenina. Algunos cometen el error de escribir el nombre del Mesías, especialmente en la forma aramea, como Yeshua con H al final. Eso es un error importante, porque eso es femenina la palabra así. Ok, hasta que salga como resplandor su justicia de él y su salud de ella. Ok, este es el masorético, hay una contradicción ahí. Y su salud de ella se encienda como una antorcha. Gramaticalmente esto es posible, pero en lugar de la forma masculina, Yivar, Qumran tiene una forma femenina, Tibar, con salvación como sujeto. Esto crea un paralelismo perfecto. Esa es la importancia. Hasta que la integridad de ella, de Sion, brille como la aurora. Y la salvación de ella, Jerusalén, que es lo mismo que Sion, flamee como una antorcha. Y así lo dice la Jerusalem Bible, que yo la tengo ahí también. Y también otra versión que se llama The Modern Language Bible, o sea, la Biblia en lenguaje moderno, también adopta la lectura de Qumran y la traduce en inglés, discúlpenme un segundo. Y la traduce en inglés, until her righteousness shines forth brightly and her salvation radiates as a lamp. En ambos casos, en inglés, usa la palabra her, que significa de ella y no de él. Entonces, eso hace la lectura de Qumran más clara, más correcta, y también las versiones que se basan en esa lectura pues son más correctas. Eso es importante. Isaías 62:4, ¿qué dice? Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más asolamiento, sino que serás llamada Hefzibá y tu tierra Beulá, porque el amor de Yahweh será en ti y tu tierra será casada. Eso es lo que dice Reina Valera de 1909. Ahora, mira cómo lo tiene en Qumran, el rollo de Isaías en Qumran, el clavín lo sigue. Nunca más te llamarán desamparada, hasta ahí están iguales. Ni llamarán más a tu tierra abandonada, ahí está la diferencia. Acá dice asolamiento, eso no tiene sentido. La llamarán abandonada, sino que te llamarán mi deleite.
La diferencia es que la Reina Valera pone en hebreo la palabra en Hefsiba, en hebreo, y está bien, pero porque Hefsiba significa deleite, pero el que no sabe hebreo no capta la diferencia, el sentido de ese verso. No te llamarán abandonada como una mujer, está comparando la ciudad con una mujer, sino que te llamarán mi deleite, como el hombre se deleita en su mujer, y a su tierra desposada, porque Yahweh se deleita en ti y tu tierra será desposada. O sea que Yahweh se casará. Es un lenguaje figurado, simbólico, ¿verdad? Yahweh se casaría nuevamente con la mujer que dejó, que abandonó, que es Israel, porque ella pecó. Esa es la belleza de este pasaje. Y Esayahu es un libro altamente poético. Altamente poético. Y claro, en las traducciones no se nota mucho. Pero cuando uno traduce así, como se ha traducido acá en la BIN y otras versiones, esta no es la única, resalta un poquito más la belleza poética de ese gran libro Yeshayahu o Isaías. Por medio de reemplazar el sustantivo Shemamá, que significa desolada, con la forma participial del Shomemá, que significa dejada, veas el 54.1, en contraste con Beulá, casada, Qumran retiene una uniformidad de significado, eso es lo importante, a través de este verso que habla de una acción no casada como la casada. Por lo tanto, dejada o abandonada debe preferirse a desolada, ya que la anterior está más estrechamente relacionada a un estado de no casada que la última. Está también en estrecho acuerdo con abandonada en 62.4a. Uno no tiene más que leer las primeras dos parejas de palabras de 62.4 para preferir la vocalización de Qumran. Ya no serás llamada abandonada. Está hablando de Jerusalén, de Sion. Está prediciendo la restauración de Sion. Está profetizando la restauración de Jerusalén como una ciudad amada de Yahweh. Ese es el punto importante. ¿Okay? Ya no serás llamada abandonada, ni tu tierra dejada, como el hombre deja a una mujer, sino que serás llamada mi deleite, como un hombre se deleita en su mujer, y tu tierra la casada. Esa es la traducción perfecta de ese verso. Entonces ahora Jerusalén está casada con Yahweh. Sigue siendo la ciudad de Yahweh. Hoy en el siglo XXI. Habría que analizar cuál es la realidad de eso, pero eso es otro tema. Sea que es fiel a su marido o no, eso es otro tema. Pero está casada. Pertenece a Yahweh, ¿ok? La ciudad de Jerusalén. Aquí dice la nota, aun si el predicador no abandona la lectura del masorético desolada, no puede interpretarla no puede sino interpretarla como dejada. O sea que desolada no es una buena traducción, pero se puede entender como dejada. La dejaron sola. Más o menos, que no es la mejor traducción, pero tiene la idea como quiera. Y este es el penúltimo verso que vamos a considerar. En Isaías 63.3 dice, pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos, plural, nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira y hollélos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas. Reina Valera, 1909, según el texto masorético. Es un cuadro simbólico que describe al Mashiach manchadas sus ropas de sangre. Puede hablar de muerte de él o puede hablar de juicio. Depende de cómo se interprete. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Cómo se interpreta. Estamos hablando de qué dice el texto. Y mira lo que dice en Qumran. He pisado el lagar yo solo. Del pueblo nadie estuvo conmigo.
Los he pisado en mi furor y los he hollado en mi ira. La sangre de ellos salpicó mis vestiduras y se manchó toda mi ropa. Como que está un poquitito más claro que aquí se refiere al Mesías, pero como juez. No que no está hablando de su sangre, sino de la sangre de ellos. Cuando pisa el lagar, es un símbolo de cuando venga a hacer juicio para destruir a los impíos de la tierra. Entonces, la figura esta del que pisa el lagar, y esta sabe, si no lo sabe, pues lo aprende, de que el lagar era un sitio, un recipiente bien grande, de piedra generalmente tallado, como una cuenca, como si fuera un tazón gigante, donde se llenaba eso de uvas, y los viñadores, después de lavarse muy bien los pies, empezaban a pisar esas uvas y ahí sacaba, así hacían, esa era la prensa original, los pies, y sacaban jugo de uva que se escurría así por una canalita hasta unos recipientes que le ponía al otro lado, y así acumulaban ese jugo de uva, lo ponían a fermentar con el tiempo, lo añejaban y entonces hacían vino. Eso es el lagar. Pero ¿qué pasa? Esos hombres que se dedicaban a eso siempre salían con sus ropas manchadas. Es obvio, ¿verdad? Esas túnicas largas que se usaban en la antigüedad, aunque no lo quisieran, no podían prevenir o evitar que se mancharan con el jugo de uva, que mancha. Entonces, pero eso es un símbolo de sangre, o sea, se habla de eso como si fuera sangre y se usa como una metáfora para ilustrar castigo en el día del juicio para los impíos. Pero otro detalle aquí importante es que dice texto masorético, de los pueblos nadie fue conmigo. O sea, una lectura extraña. ¿De los pueblos? ¿De cuáles pueblos? He pisado el lagar yo solo, dice Qumran. Del pueblo, está hablando del pueblo de Israel. Del pueblo, nadie estuvo conmigo. Los he pisado en mi furor y los he hollado en mi ira. Quiere decir que el único juez del mundo es el Mesías. Ese es uno de los pasajes que habla de esto. Único juez, nadie más tiene derecho a juzgar en este mundo, digo, a juzgar al mundo, ¿verdad? Los pecadores, más que aquel que el Padre Yahweh asignó para eso y lo nombró juez para este mundo. Y él es el que va a castigar a los impíos, a los pecadores que no se quieren arrepentir, van a ser castigados finalmente y morirán. Eso es lo que está hablando ahí. Lo que pasa es que está hablando en un lenguaje poético, simbólico, metafórico, comparándolo con el lagar donde se pisa las uvas. Isaías 63, 3. Un texto bien interesante, bien importante, un texto profético, mesiánico. Está hablando del Mashiach futuro. Okay. En lugar de Me'amim, y de los pueblos, en plural, de los cuales no había nadie con él, que pisó el lagar solo. Qumran aparentemente tiene una lectura simplificada de mi pueblo, no hubo nadie conmigo que pisara el lagar. La Biblia de Jerusalén asume esta lectura también. Kisane es un traductor, tiene razón al decir, el pensamiento de un ayudante de entre las naciones es un tanto extraño. ¿Ok? Hay una justificación para tal énfasis, ya que el nombre plural ellos en la línea siguiente se refiere a Edom y Bosra, 63.1, de donde ya él venía con vestidos rojos, en cuya tierra, según el verso 6, él derramó su sangre. Y esta es otra interpretación. Sin embargo, la casa de Israel era su pueblo. Véase el verso 8. Y él fue el salvador de ellos. A causa de su vestido manchado de sangre, el pasaje se aplica al Mesías sufrido. Esa es una manera de verlo. ¿Está bien? Ya, eso está en la Jerusalem Bible, nota marginal B, página 1243. O sea, que lo interpretan así como les mencioné. Algunos lo interpretan como que está hablando de la sangre del Mesías.
pero cuando usted lo lee así en el trasfondo del rollo de Isaías de Qumran y también de otros pasajes que hablan del Mesías como juez, pues se puede entender de la otra manera que ya explicamos. Ya en este caso es cuestión de interpretación. Y el último pasaje que vamos a considerar, Isaías 63, verso 11b, o sea, la segunda parte. Entonces se acordó de los días antiguos de Moisés, su siervo. ¿Dónde está el que los, plural, sacó de la mar, el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en él su Espíritu Santo? Como que hay ahí una contradicción de personas, de números. Vamos a verla. En el texto de Isaías de Qumran dice diferente. Dice, pero se acordó de los días antiguos de Moshe y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que hizo subir del mar al pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su espíritu de santidad? En otras palabras, según el texto de Qumran, acuérdense que muchos siglos anterior al texto masorético, ahí está hablando de Moshe, que ahora se le dice Moisés, ¿verdad? Gracias al griego. ¿Ok? Y ese texto es mucho más claro que el de Qumran, es mucho más claro que el texto masorético. El pastor de su rebaño es Moshe. Ese fue el que sacó al pueblo de Israel, es el de Egipto, el de Misraim. Ese fue el pastor de su pueblo, del pueblo de Yahweh, por todo eso mientras vivió Moshe. ¿Ok? Y Yahweh puso en él su espíritu de santidad. Es interesante. Aunque el texto masorético en 63:11b lee los sacó, Qumran simplemente tiene sacó sin un sufijo. Por consiguiente, el objeto del verbo sacó o hizo subir en Qumran es el pastor de su rebaño, mientras que el objeto del verbo en masorético indudablemente es su pueblo. Pero Yahweh no puso su espíritu en su pueblo, solamente en Moshe. Eso es lo que hace, eso es lo que indica, y sabemos eso por todo el texto de la Torá. Pero eso es lo que indica que el texto de Qumran es el correcto al traducir, al ponerlo de esa manera como se ha traducido. De Jerusalem Bible, la Biblia de Jerusalén, junto con la Revised Standard Version, la versión normal revisada, eso es en inglés, adoptan la lectura de Qumran. ¿Dónde está el que sacó del mar al pastor de su rebaño? Y te dirá, pero ¿acaso Moshe fue sacado del mar alguna vez? ¿No fue de un río? Así es. Pero la palabra mar a veces se aplica a río también. Incluso la palabra mar, que en hebreo se dice yam, se aplica también a una fuente. ¿Ustedes se acuerdan que en el santuario había una fuente grande de bronce o de cobre, donde había agua para que los levitas y los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de entrar al santuario? Y a eso se le llama en hebreo yam, el mar de bronce. Y no es un mar literalmente, pero se le llama así. Y entonces eso nos ayuda a entender que al río también se le aplica la palabra mar en este pasaje y no hay ninguna contradicción en eso. Siendo que los textos masoréticos, excepcionalmente en este caso, no concuerdan unos con otros, muchas dificultades acechan al traductor en cuanto a la traducción del verso entero y le hacen difícil decidir si es el masorético o Qumran el que tiene la lectura original. En esta línea 11b, como ya se notó, según Qumran y unos pocos manuscritos masoréticos, junto con la Septuaginta que apoya al rollo de Qumran, Luciano y Símaco leen hizo subir sin el sufijo ellos. Porque así era que decía el texto hebreo antiguo. El objeto de este verbo, según muchos manuscritos masoréticos, junto a la Septuaginta, Luciano y el Targum, Targum es el libro en arameo,
el singular es el singular roei, pastor, y no el plural roei, pastores de. Así es evidente que Moshe es otra vez de quien se dice, ¿dónde está aquel que trajo del mar al pastor de su rebaño, que surgió del mar o del río, el pastor de su rebaño? Y así dice The New Beckley Version en inglés. La línea 11C se refiere a Moshe. ¿Dónde está aquel que puso su Espíritu Santo dentro de él? O sea, aquel es Yahweh, pero el que puso su Espíritu Santo dentro de él, él es Moshe, no el pueblo de Israel. Eso es importante porque el pueblo de Israel en aquellos tiempos antiguos no tenía el espíritu de santidad. Al contrario, era un pueblo rebelde, tosco, sin pulir, como un diamante, sin pulir. Y la Biblia de Jerusalén lo pone así, y no con la nueva Biblia de los hispanos que dice dentro de ellos. Cuando se dice que Yahweh puso su Espíritu Santo dentro de ellos, dentro del pueblo de Israel, no. Fue Moshe solamente que puso su Espíritu de santidad. La otra nota. En breve, la penitente confesión del pueblo de Elohim, después de que hubieran agraviado a su Espíritu de santidad, en el verso 10, dice, ellos recordaron los días de antaño de Moisés, su siervo. ¿Dónde está aquel que sacó del mar, del Nilo, al pastor de su rebaño? ¿Dónde está aquel que lo dotó a él, a Moshe, de su Espíritu Santo? Así dice la Jerusalem Bible en inglés. En esta confesión, Israel recuerda cómo Elohim rescató a Moshe del Nilo. Eso está en Éxodo 2, 1 al 10. Al que llama el mar, como el número 3.8. Aquí está la prueba. El número 3.8 demuestra que al río se le llama mar, en ese verso, al río Nilo se le llama mar. Por lo tanto, concuerda perfectamente lo que está diciendo el rollo de Yeshayahu en Qumran. Esta confesión continúa en el verso 12, que también habla de Moshe, acompañado por el poder del glorioso brazo de Elohim, de modo que dividió las aguas del mar de juncos y se ganó para sí mismo renombre eterno. Entonces esta confesión es seguida por una oración suplicante del pueblo de Elohim, dirigiéndose a él como su padre y su redentor en los versos 15 al 19. Y hasta ahí llegamos en el análisis de estos 22 pasajes en los que hemos seguido el texto masorético. Perdón, hemos dejado atrás el texto masorético y hemos seguido el texto de Qumran, el texto de Yeshayahu. Estamos hablando del mismo libro de Isaías, como se le llama ahora, ¿verdad? Pero en dos ediciones distintas y una mejor, superior a la otra. En conclusión, tenemos un párrafito aquí para concluir. El propósito de este ensayo era resumir las variantes de Qumran adoptadas por la Revised Standard Version en inglés, de Jerusalem Bible en inglés, y obtener una impresión de su confiabilidad. Ayudan ellas en establecer un texto más exacto de Isaías al hacer muchas correcciones pequeñas y al clarificar algunos pasajes oscuros. Sí, claro que sí. No hay duda de que ese es el caso. Al menos podemos concordar en los siguientes resultados generales, y con eso concluimos. Primero, un estudio de las variantes del rollo de Yeshayahu de Qumran conduce a lecturas difíciles en el masorético, o sea, aclara lecturas difíciles en el masorético. Una lectura tal, por ejemplo, es el capítulo 14, verso 4, donde el significado de la palabra kademah es desconocido y donde la King James Version, por consiguiente, nos da dos versiones, ciudad de oro o exigente de oro. Nada que ver. De nuevo, en el capítulo 21, verso 8, la lectura del masorético, Arié, ya todo eso lo analizamos en la primera parte. Esa lectura del masorético, Arié, León, tiene grandes dificultades contextuales, no concuerda. Y en el Qumran no dice Arié, dice Roé, el que ve. Dos, el Qumran puede ayudar a uno a veces en corregir tales lecturas difíciles,
como por ejemplo la de 53.9, donde Qumran tiene Bomató, su tumba, en lugar de la lectura del texto masorético, Bemotau, en sus muertes, que es un error claro. O por lo menos, si no es un error, es un texto oscuro. 3. Las variantes, no hace falta decirlo, también ayudan al intérprete. La lectura de Qumran en 63.11, con su énfasis en Moshe, el pastor de su rebaño, como objeto del predicado sacó, da a la oración un significado diferente y mucho más consistente con la realidad y con todo el resto del contexto de ese pasaje, ¿verdad? Lo que dice sobre Moshe en toda la Torá. Con esto damos por terminada esta presentación que hemos querido compartir con los hermanos, ¿verdad? Y el público en general a través de YouTube, para que notemos, así resumiendo más todavía, lo interesante y lo importante que son versiones como la versión israelita nazarena, que es la BIN, la versión nuestra, y también la Jerusalem Bible, la Biblia de Jerusalén, que restaura algunos de esos pasajes, no todos, y otras en inglés mayormente, porque en español, aunque sí hay algunas que restauran, que se basan en las lecturas más correctas del Isaías de Qumran, algunas, muy pocas en español. Y no solamente eso, sino que tampoco restauran todas las lecturas antiguas, sino que restauran algunas de las más importantes, pero no todas. Bueno, la BIN tampoco restaura todas, pero restaura todas las que son importantes. Porque, como les dije al principio, la mayoría de las diferencias en esos documentos no son cruciales, son detallitos muy pequeños de cómo se escribe esta palabra y cómo la escribe allá, y detallitos pequeños de escritura, no de significado, la mayoría. Pero las que son verdaderamente importantes afectan el significado del texto sagrado. Y ahí es donde está la importancia de estas versiones recientes, ¿verdad? Como la BIN y otras que no reclamamos como la BIN como la única. Hay otras versiones cristianas y judías también, que se basan en el texto de Qumran, de Isaías en Qumran. Y eso es un gran paso, un buen paso hacia un mejor entendimiento de las Sagradas Escrituras de Israel, que fueron escritas originalmente en hebreo. Así que con esto pues terminamos la presentación para los hermanos de YouTube y nos despedimos de ellos. Hasta la próxima. Shalom.